nombre es Anuar López Marmolejo. Soy abogado que se le ocurre de repente hablar de política y un tantito de filosofía, ¿no? El tema de hoy, no sé si todos estén enterados, pero es fundamentos y consecuencias del liberalismo. Pero para saber qué fundamentos y consecuencias tiene el liberalismo, primero tendríamos que saber lo que el liberalismo es, ¿no? Entonces vamos a intentar empezar por el principio. ¿Cómo empezamos con el principio? Pues nos ayuda San Juan, el Evangelio de San Juan, a empezar por el principio, ¿no? Nos dice, como ustedes saben, que en el principio era el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Y nada de cuanto fue hecho sin él, ¿no? Nos habla que desde el principio estaba el verbo. ¿Qué importancia tiene recordar esto? Pues es la importancia del orden de las cosas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Que el liberalismo es un combate, pero ¿un combate a qué? ¿Qué es lo que combate el liberalismo, no? O podríamos decir incluso que es una rebeldía, pero ¿una rebeldía contra qué? Como sabemos esto, decimos en el principio era el verbo, pero y sin el verbo nada fue hecho. ¿Cómo fueron hechas las cosas? Entonces nos remontamos al Génesis, ¿no? La creación de las cosas, hemos tenido pláticas anteriores y hablamos que es producción de las cosas, ¿no? El ser humano puede producir cosas. A esta palabra de producción los griegos la conocían como poiesis. La poiesis es una palabra muy amplia. De allí viene el término poesía. La poesía es algo que el hombre agrega a la naturaleza, no existe en la naturaleza y el hombre la agrega, ¿no? Crea la poesía. Pero Dios es el creador ejemplar de todas las cosas. Entonces, en el Génesis, Dios poéticamente lo crea todo. ¿Cómo lo crea? Pues lo crea con la palabra, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces, la creación de Dios es básicamente una poesía divina. ¿Por qué me refiero a esto? Porque vamos a ver, me voy a adelantar un poco, que una de las consecuencias del liberalismo es el materialismo. Y el materialismo, a diferencia de la poesía, habla que la creación es un mecanismo, como un reloj. Y el problema del mecanismo del reloj es que una vez creado, funciona por sí mismo, ¿no? No requiere ya de su creador, a menos que se descomponga. Y con esta visión lo que estaríamos haciendo es que Dios, después de haber creado, abandona su obra, es decir, no la provee, no hay providencia en su actividad, ¿no? Esta es una visión deísta que comparte o que tiene como fundamento una secta que es conocida como la masonería, ¿no? Que tiene mucho que ver con el liberalismo. Por eso es que nos remontamos a hablar de esto. San Agustín, recogiendo esa visión del orden divino, de que las cosas fueron creadas por Dios, y sabiendo que la creación es un efecto y que su causa es Dios, y sabiendo que todo efecto comparte la misma naturaleza de la causa, es porque escribe de Civitates Dei, o la ciudad de Dios. Y en la ciudad de Dios, que escribe San Agustín, recogiendo lo que acabamos de decir, dice que hay dos amores que engendran dos ciudades. Dice, el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo engendra la ciudad de Dios, y el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios engendra la ciudad del hombre. Y con esta frase y con esta obra, San Agustín básicamente está fundando una época histórica que mal conocemos, mal llamada como la Edad Media, ¿no? ¿Por qué se le llama Edad Media? Pues tiene una connotación negativa que quizá nosotros no deberíamos de estar repitiendo constantemente, ¿no? Porque algo que está en medio, pues debe de tener un principio y un fin. Y para conocer, cuando algo está en medio, debemos de conocer el principio y el fin. El principio lo conocemos, ya hablamos de cómo fueron creadas las cosas, pero el fin, dice nuestro Señor Jesucristo, solo el Padre que está en los cielos lo conoce. Entonces no tiene sentido, es insustancial, diríamos, hablar sobre la Edad Media. La realidad es que cuando se refieren a la Edad Media, lo que quieren decir es que hay un agujero negro, ¿no? Una oscuridad en el tiempo. Cuando nosotros validamos ese término y lo reutilizamos, Edad Media, estamos diciendo que hay un tiempo oscuro. Los promotores de esta idea o de esta palabra, de este término, dicen que había una época de gloria que era con los paganos, principalmente con los griegos,
y que hubo una época decadente a lo que llama la Edad Media, la Edad Oscura, y después resurgió la Edad de Gloria, ¿no? ¿Con qué? Con la iluminación, la ilustración, con las nuevas ideas que le llaman. Entonces, ese término sería bueno no utilizarlo tanto, ¿no? El término de Edad Media. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros la Edad Media? ¿Cómo se configura la Edad Media? Pues la Edad Media se configura con el ideal de la ciudad de Dios, con lo que dijo San Agustín. Se ordena, es una política, una sociedad, una cultura arquitectónica, la Edad Media. ¿A qué nos referimos arquitectónica? Es como una catedral. Una de las creaciones más importantes de la Edad Media es la catedral, es arquitectónica, donde todas sus partes son importantes, todas sus partes son unidas y todas sus partes apuntan hacia una parte importante, ¿no? Que es el cielo, trascienden a la creación. Es la materialización de la idea, del sentimiento y de la creencia de los hombres del medievo, la catedral. Todo tiene una función, todo es importante, desde sus fundamentos hasta sus agujas. Y todo, como les digo, apunta hacia Dios. Esta visión no solamente la materializaron en la catedral, sino incluso en su política y en su cultura. ¿Qué era el rey? ¿Cómo nacen los reyes, no? Los reyes pues eran los defensores más poderosos de las invasiones de personas extrañas. Recuerden que hubo un imperio romano de Oriente y uno de Occidente. El de Occidente cae en tiempo de San Agustín, es tomado por los bárbaros. Entonces, cuando es tomado por los bárbaros, se genera una destrucción del orden romano, del viejo orden romano, de la vieja Pax Romana, y empieza a haber una horda de saqueos. Se quedan sin emperador, se quedan sin alguien que los proteja, los campesinos, y se tienen que defender por ellos mismos. Entonces, los primeros reyes, que algunos de ellos nacen precisamente de los invasores bárbaros, cristianizados, pues son hombres fuertes, hombres que tienen un grupo de soldados, ¿no? Y que pueden proteger al campesino que está inerme y que es sujeto a la invasión de los bárbaros o de otros grupos. El campesino le da su lealtad al rey o al señor que es propietario de un territorio y el señor se compromete a proteger al campesino, ¿no? Es una sociedad que nace de un juramento elevado a sacramento. Esta sociedad que nace de ese juramento elevado al sacramento es lo que conocemos como la edad feudal, o los señores, o la creación de los señores feudales. Pero los señores feudales a su vez requerían protección de otros señores más fuertes. Y esos señores más fuertes tenían ese mismo acuerdo y ese mismo juramento con lo que conocemos como reyes. Cuando alguien tenía varios señores sometidos a su acuerdo, a su convenio y a su protección, le decían rey. Y este rey, a su vez, había un rey de reyes. Así es como nacen los emperadores medievales, como Carlos V, que es el último gran emperador que conocemos medieval. Sometidos, les digo, a la protección del Señor. Entonces, la Edad Media básicamente era una sociedad que descansaba en el juramento, en el compromiso mutuo de protección, y cuando el rey requería ir a batallar contra otro rey o contra algún invasor, el campesino se obligaba y se comprometía a convertirse en soldado si era necesario y protegía al rey. Y todos tenían una visión que los unía. La visión que los unía, como les digo, era el juramento, pero un juramento elevado al sacramento. Y para que un juramento estuviera elevado al sacramento, pues requeriría una misma fe. Como los dos tenían un mismo Dios, sabían que cuando comprometían su palabra, la comprometían ante Dios. Es por eso que la Edad Media crea al rey que conocemos como Carlomagno, que es como el restaurador. Estoy haciendo saltos históricos, ¿no? Carlomagno, que es el restaurador de lo que quedaba del imperio de Occidente. Y es un rey también converso, ¿no? Y por eso es que es coronado por el Papa, porque él se compromete con el pueblo a defenderlo, a defender a los reyes, a los señores feudales, a los campesinos, y también se compromete con Dios a seguir su ley. Santo Tomás de Aquino escribe entre sus grandes obras, la Suma Teológica, tiene una obra que se llama el Prefacio a la Política de Aristóteles. Y el Prefacio a la Política de Aristóteles nos da una introducción muy interesante. Dice que el hombre
o la creación del hombre, la cultura, imita a la naturaleza. Porque en la naturaleza, él se refiere al hombre medieval, en la naturaleza ve un orden de las cosas, ve una jerarquía en las cosas, ¿no? Pero todas ordenadas hacia Dios. Entonces, por eso, Santo Tomás, con la visión profunda que tenía, se da cuenta que esta construcción del príncipe medieval fue creada conforme al orden natural, es decir, al orden que Dios desde el principio puso en las cosas. Y escribe también en la segunda parte de la Suma Teológica, de la cuestión 90, como saben ustedes, la Suma Teológica se divide en partes y en cuestiones. De la cuestión 90 a la 97 nos dice Santo Tomás de Aquino cómo debe de ser la ley o cómo es, ¿no? Como un principio exterior. Dice primero que la ley es un principio exterior que debe de llevar al hombre al bien moral, que busca llevar al hombre al bien moral. ¿Por qué exterior? Porque no viene de dentro de nosotros, sino de fuera. Dice que la gracia también es un principio que viene de fuera de nosotros y también eleva al hombre al bien moral. Y el bien por excelencia moral es Dios. Nos dicen las primeras cuestiones que hay una ley divina. Esa ley divina es aquella que nos narra San Juan, cómo fueron creadas las cosas. Y esa ley divina tiene una manifestación en la naturaleza. Porque recuerden que todo efecto tiene la misma naturaleza de sus causas. Entonces, esa manifestación que tiene la naturaleza, el hombre comprendiendo el orden de las cosas, hace la ley que conocemos actualmente como positiva. No me gustaría utilizar ese término porque es ambiguo, pero es la ley que rige al hombre, ¿no? Lo rige en ese mismo orden, respetando la ley divina, la ley natural y la ley del hombre. Nuevamente, arquitectónica. El hombre viene a Dios y debe de tender a Dios. ¿Con qué? Con el bien moral. Entonces, la ley lo ordena de esa manera. Pero como ustedes recuerdan, me voy a remontar nuevamente al principio. En el principio, los primeros padres tuvieron una tentación. La tentación de probar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay quien dice que probaron una manzana. De lo que se sabe es que la invención de esa manzana pues es una literatura del siglo XI, ¿no? A alguien se le ocurrió decir que el fruto del árbol prohibido era una manzana, pero la realidad es que el Génesis nos dice que es del árbol del bien y del mal. Es decir, que el hombre se vuelve capaz de renunciar a Dios y que con su mente, con su inteligencia, con la gnosis, le llamamos, es capaz de definir lo que es el bien y el mal. Esto no lo pierdan de vista, ¿no? Porque el orden creado por Dios desde el principio ha sido confrontado por el mal. Primero con la gnosis. Después conocemos en el tiempo de San Agustín, combatido por San Agustín, a Pelagio, que crea una herejía, es decir, un error y una negación de un dogma. ¿Cuál es la herejía de Pelagio? Pues que dice que el hombre con sus propias fuerzas es capaz de tender a Dios, no requiere de la gracia, ¿no? Lo aparta de la gracia. Hay un rompimiento entre el orden divino y el orden humano. También había una secta de los maniqueos. Los maniqueos hablan de un Dios ambiguo, un Dios bueno y un Dios malo. ¿Cuándo hay paz en el maniqueísmo? Cuando se equilibra el Dios bueno y el Dios malo, ¿no? ¿Han visto el yin yang, por ejemplo? Que habla de que todo mal tiene un bien y todo bien tiene un mal. Es parecido al maniqueísmo. San Agustín, como ustedes saben, antes de ser San Agustín, el obispo de Hipona, fue maniqueo. Conoció al maniqueo perfectamente. Pero cuando conoció al máximo representante de los maniqueos y tenía algunas dudas que plantearle, se dio cuenta que no tenía cómo responderle, ¿no? En sus confesiones lo narra. Dice, cuando yo le planteé la pregunta, rápidamente me dijo, no, ¿sabes qué? Lo que tú me estás planteando, lo desconozco. Dice, entonces si él era el más sobresaliente y no me pudo responder, sufrí una decepción. Y es cuando se acerca a San Ambrosio, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista tampoco el maniqueísmo. Posteriormente, voy a hacer, les digo, saltos no epistémicos, temporales, ¿no? Nos vamos a el mejor defensor ya de la escolástica. La escolástica era la enseñanza que tenía que ver de la conciliación de la filosofía o del pensamiento humano con las escrituras, ¿no? Y el máximo representante, como ustedes saben, de la escolástica es Santo Tomás de Aquino. Pero la escolástica sufre una decadencia. Esa decadencia también es representada por dos miembros de la iglesia, ¿no? El primero, que es contrario a la visión de San Agustín doctrinalmente,
es conocido como Duns Scotus, es un franciscano. Duns Scotus es el que mejor defendió la Inmaculada Concepción de la Virgen como dogma, pero también tuvo un error en su pensamiento filosófico. Y esto tiene una consecuencia, como van a ver, en el tema que nos toca el día de hoy, ¿no? Que es el liberalismo. Duns Scotus, conociendo que el hombre es inteligencia, voluntad y apetitos, que son las tres potencias del alma, dice que hay una más importante. Y habla que Dios hizo al hombre libre, pero para que el hombre sea verdaderamente libre, tiene que imperar una de las potencias, que no puede ser la inteligencia, porque la inteligencia lo limita al conocimiento de la verdad. No le permite crear la verdad, le permite solamente conocerla. Pero entonces dice que la potencia que debe dominar a la inteligencia es la voluntad. Con él nace el voluntarismo. Dice que una voluntad verdaderamente libre está libre incluso de la inteligencia. Tiene una consecuencia de un Scotus en el pensamiento de otro pensador, que fue más que pensador, fue un pragmático político, ¿no? Ayudando a un príncipe, si no mal recuerdo, alemán, Luis de Baviera, se llama Guillermo o William de Ockham, ¿no? William de Ockham, basado también en Scotus, en el voluntarismo, crea otra figura. Dice que como el hombre se encuentra privado de la inteligencia y solamente le queda la voluntad, pero es un ser que habla y le pone nombres a las cosas, dice que los nombres son solamente una expresión de la impresión que el hombre tiene de las cosas. Es decir, que no hay relación entre el nombre de las cosas y la cosa en sí, hace una separación. Y dice que el hombre es incapaz, por lo tanto, de conocer la realidad de las cosas. Y con su voluntad le pone nombre. A este movimiento se le llama nominalismo. Por lo mismo, porque se basa solamente en el nombre. ¿Qué importancia tiene conocer esto? Pues que ni más ni menos el pensamiento de Duns Scotus y el pensamiento de Ockham forman a un teólogo agustino, que de Agustino no tiene más que el nombre, que se llama Martín Lutero. Este es el pensamiento teológico sobre el que descansa el pensamiento de Martín Lutero. No es tomista, es antitomista, ¿no? Entonces no usa como su principio la inteligencia, y la consecuencia es evidente, usa la voluntad, ¿no? Pero no conforme con eso, como ven, veníamos de arriba, ¿no? Y cada vez vamos más hacia abajo, vamos decayendo. Lutero le pone un desgaste más a este voluntarismo y a este nominalismo. Desconecta al hombre por completo de la gracia. Dice que el hombre sí es víctima del pecado original, pero que fue tan fuerte la perversión del hombre que no puede hacer absolutamente nada para ganar la gracia de Dios. Que aquellos que se salvan simplemente por la gracia de Dios. Habla como una predestinación. Ya se ve en él lo que va a pasar después con Calvino, ¿no? Como se pueden dar cuenta, el error tiene semillas, y esas semillas van generando más errores, cada vez más radicales. Entonces, dice Lutero que el hombre, pues sus obras no valen nada. Por eso se basan solamente en la sola fide, ¿no? En la pura fe. Y dice, no hay que hacer nada porque la naturaleza humana está tan pervertida que todo lo que haga es perversión. Y le preguntan, sí, pero entonces, ¿quién se salva? No, pues se salva quien Dios decide que se salve. ¿Y cómo sabemos que se salva? Cuando realiza obras buenas. Ahí hay una contradicción. Pero ¿qué lo hace realizar obras buenas si no es su voluntad? Dice, es Dios montado, algo así, lo expresa de otra manera, como en un caballo, ¿no? Dice, cuando Dios lo quiere manejar al bien, lo maneja al bien, y cuando lo quiere manejar al mal, lo maneja hacia el mal. Entonces, podemos ver aquí ya la predestinación que dice Calvino. Calvino tenía un origen del antiguo pueblo elegido, del judaísmo, y tenía esa visión del pueblo elegido. Entonces Calvino dice que hay una predestinación. Dice que aquellos que se van a salvar desde la creación ya están salvados, y aquellos que se van a condenar desde la creación ya están condenados, ¿no? Esto es importante en la cuestión teológica, porque todo este pensamiento tiene influencia en lo que conocemos posteriormente como los iluministas. Anteriormente habíamos platicado de Thomas Hobbes como teórico de Estado, de John Locke y de Rousseau. Aunque ellos hablan de filosofía y de política, su base de su filosofía y de su política es una teología protestante, ¿sí? Y ellos básicamente, voy a repetir por los que no estuvieron, pero Thomas Hobbes, por ejemplo, es escritor de una obra que se llama El Leviatán.
Y en el Leviatán dice que el hombre es malo por naturaleza, y como es malo por naturaleza y es abusivo por naturaleza, se aprovecha de los hombres más débiles. Y como se aprovecha de los hombres más débiles, ese hombre más débil sufre el abuso. Pero también hay alguien más débil que ese débil, y él también puede abusar de ese hombre, ¿no? El asunto es que la historia de la sociedad es una historia de abusos. Y para evitar esos abusos, el hombre renuncia un poco a su egoísmo y decide mejor pactar. Y cuando pacta, nace el estado que él conoce como Leviatán, ¿no? Como les dije, Locke, en cambio, dice que el hombre es bueno, pero que sí se puede pervertir con el poder. Entonces, él también dice que el hombre debe de pactar, pero que debe de limitar al máximo a quien ejerce el poder y dar la mayor libertad a quien es sujeto de ese poder. Les decía anteriormente por qué es importante ese principio. Ese principio es un principio liberal. A John Locke se le conoce como el padre del liberalismo político, por excelencia, y ese principio liberal está en nuestra Constitución política, ¿no? Artículo 16 constitucional dice que la autoridad no puede hacer sino exclusivamente aquello que la ley expresamente le permite, y el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Le llaman principio de legalidad, pero es un principio completamente liberal. Y después viene Rousseau, un tanto más radical, y dice que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Como les decía anteriormente también, no se sabe de dónde saca matemáticamente Rousseau la maldad del hombre, porque si la sociedad es la suma de hombres y todos son buenos por naturaleza, no se sabe exactamente de dónde viene esa corrupción, ¿sí?, de la sociedad. Entonces también es un pactista, dice que hay que contratar para que el hombre vuelva a su estado natural. Su estado natural, Rousseau lo nombra como el buen salvaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre en el principio era bueno, ¿no? Tenía puro bien y vivía en el paraíso, pero no se refiere al paraíso de Dios, sino al paraíso terrenal. Implícitamente, Rousseau, al decir que el hombre es bueno por naturaleza, nos dice que no requiere redención, sino contrato social, ¿sí? Entonces está negando, como les decía anteriormente, el pecado original. Aquí nace un dogma, porque el liberalismo está lleno de dogmas, es el dogma de la inmaculada concepción del hombre, ¿no? El hombre nació libre de pecado. Entonces hay que volver simplemente a su estado natural para que goce de esta libertad de pecado. Entonces ya estamos dibujando más o menos la tendencia liberal. ¿Por qué es difícil? Es fácil describir al liberalismo y a su vez es difícil. Es fácil si nos basamos en su nombre, porque liberalismo pues nos suena a libertad, y ismo, siempre que una palabra lleva ismo, nos quiere decir que esa palabra es el centro de las cosas, ¿no? Si yo soy liberal y manifiesto liberalismo, quiere decir que todo lo que rige mis actividades o mi valor supremo es la libertad. Y hasta aquí podríamos no tener algún problema, ¿no? Por eso nace una proclama de esa libertad exacerbada, nace una proclama que quiere decir libertad, igualdad y fraternidad. Es la proclama de la Revolución Francesa, del grupo jacobino, del más radical de la Revolución Francesa contra los girondinos, y es a su vez la proclama de la secta que mencionamos hace rato, que es la masonería. ¿Cuáles eran los tres principios que representaban al antiguo régimen del que estábamos hablando, de la Edad Media? Era la jerarquía, el orden y la gracia. ¿A qué nos referíamos con jerarquía? Pues que había un emperador, un rey, un señor feudal y un campesino, ¿sí? Y la visión moderna, la visión liberal, nos dice que el emperador era el amo y señor del rey, y que el rey era el amo y señor del señor feudal, y así a su vez el señor feudal del campesino, cuando la realidad es que esta sociedad se regía conforme a las palabras evangélicas, ¿no? Dice León XIII en Immortale Dei: hubo un tiempo que la filosofía del evangelio gobernaba al mundo. Cuando dice esto se refiere precisamente a la Edad Media, ¿no? Cuando León XIII escribe esto, tristemente ya la filosofía del evangelio no gobierna al mundo. Pero ¿a qué me refería con la máxima evangélica? Nos dice nuestro Señor Jesucristo: al que más se le dio, más se le va a pedir. En la Edad Media la jerarquía lo que representaba no era un privilegio como hoy lo representa un gobernante, era una obligación. Y aquel que estaba más elevado en el orden social y de gobierno era el más responsable y el más obligado de brindar su servicio hacia abajo. Es decir, que la base, el campesino, debía ser el más servido por todos, porque era el más necesitado.
era el que más indigencia social tenía. Entonces, por eso era esa jerarquía. Ese era el orden contra el que rompe Lutero. Y Lutero, al romper con este orden, como ustedes saben, posteriormente también viene el anglicanismo con Enrique VIII, también que se separa de Roma, ¿no? Y Enrique VIII, al separarse de Roma, conserva los dogmas de la religión católica, no fue creador de dogmas en ese momento. Pero el problema es que Enrique VIII no solo se vuelve el rey de Inglaterra, ya lo era, pero no solo se vuelve un rey total, sino que se vuelve como una especie de papa y magisterio al mismo tiempo, porque la iglesia también tiene un orden jerárquico, pero también un papa respeta o debe de respetar al magisterio, y acá Enrique VIII no tiene frenos, ¿no? Él se vuelve rey y magisterio y papa, una especie así. Entonces es el todopoderoso en la tierra. Con Enrique VIII y la visión protestante nace lo que se conoce como el absolutismo. Los reyes absolutistas no eran los reyes medievales, eran los reyes protestantes, ¿no? Entonces la Revolución Francesa, inspirada por los tres pensadores que acabamos de comentar, Thomas Hobbes, Rousseau y John Locke, se rebela contra los reyes, pero contra los reyes que se rebela es contra los reyes absolutistas, contra los reyes protestantes, ¿sí? Pero el problema es que al enfrentarse contra los reyes protestantes, de un plumazo quiere borrar incluso la Edad Media. Y son precisamente ellos los que crean la visión de la Edad Obscura, ¿no? Contra esto se rebelan. Hablan del hombre que tiene un principio de libertad y que lo que debe de ser más importante en el ser humano es el principio de libertad. El problema es de que no nos definen en qué consiste esa libertad de la que tanto hablan. No la definen, pero sí podemos sentir su operación. A esta libertad, la libertad tiene dos características como principio, ¿no? La libertad, una de las características que tiene es la libertad de disposición, de estar libre de algo, de no estar sujeto a nada. A esta libertad de no estar sujeto a nada, de poderte mover, de poder pensar, le llama libertad negativa. Pero la libertad se perfecciona con un fin, con un objetivo, ¿sí? A esa libertad, cuando se perfecciona con el objetivo, se le llama libertad positiva. La libertad que no es completa, que no tiene esa libre disposición y una finalidad, no es verdaderamente libertad. No sé si alguien ha leído o ha visto alguna película de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando va Alicia y se encuentra el gato en el árbol, ¿no? ¿Qué le dice? Le pregunta, ¿cuál es el camino, no? Y el gato le pregunta, ¿a dónde vas? No lo sé. Entonces el gato le responde, cualquiera es el camino. Esta metáfora explica perfectamente lo que es la libertad negativa. Yo quiero ser libre. ¿Para qué? No lo sé. Es una libertad que rompe con el orden. Y sobre esta libertad se basa todo lo que llamamos modernamente liberalismo. Entonces, como tal, ¿qué es el liberalismo? ¿Cuál es el principio y el fundamento del liberalismo? El principio y fundamento del liberalismo es la libertad negativa, que se desprendió de las causas que hablamos, ¿no? Que hablamos desde la gnosis del paraíso, desde el maniqueísmo, el voluntarismo, el nominalismo y el protestantismo. Es básicamente el fruto maduro de todo este recorrido, el liberalismo. Pero tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias en la práctica? Por más que se diga que el liberalismo exacerba la libertad. En la cuestión teológica es una libertad de Dios. Somos libres de Dios. Es decir, que no estamos sometidos ni a la voluntad ni a la ley de Dios. Hay una separación entre el orden temporal y el orden trascendental, el orden espiritual. Y por añadidura hay una separación del orden social de toda institución que le estorba a este tipo de libertad. La principal institución y el bastión de la institución que conectaba y unía el orden temporal con el orden espiritual era la iglesia. Entonces, por naturaleza, liberan al hombre de la iglesia. Eso en cuanto a lo teológico. En cuanto a lo político, se libera al hombre de toda atadura legal. Una atadura legal, como la llaman ellos para el hombre moderno, es la familia, ¿no? Entonces la familia debe de tender a dispersarse, porque es una atadura. Toda responsabilidad que tiene un padre de familia debe de tender a dispersarse para que el hombre sea verdaderamente libre. Para que sea libre, ¿para qué? Para lo que quiera, ¿no? Es la libertad como arte, como instrumento y no como fin. En el orden moral
recuerden Kant, voy a hablar un poquito de este filósofo. Kant era un admirador de Rousseau, ¿no? Y Kant lo que hace con su sistema, se encierra en la lógica, hace una lógica perfecta, entre comillas, pero lo que hace es justificar precisamente el pensamiento de Rousseau. Entonces le da al hombre la autonomía moral de decidir las cosas conforme a su voluntad. Sigue el origen que hablamos del voluntarismo, ¿no? Lo encierra en la voluntad. Entonces dice que lo más importante del hombre es la voluntad. Y con esa voluntad, en el orden político, el hombre, como les digo, tiende a pactar, y de ahí nacen las famosas constituciones, que a veces incluso las admiramos como si fuera un logro judicial, un logro político, y la realidad es que es un orden completamente artificial, negando el orden moral que trae la naturaleza humana, ¿no? En el orden social, ¿qué pasa en el orden social con el liberalismo? Hay una dispersión. Nadie es responsable de lo que le pase a los demás. Aristóteles decía que el hombre es un animal racional, social y político por naturaleza. Eso lo hemos repetido muchas veces y es algo básico. ¿Y por qué decimos que el hombre es un animal racional y político por naturaleza? Porque lo vemos animado, lo vemos vivo. La experiencia nos dice que está vivo, que todos ustedes están vivos. Entonces los veo animados, algo los anima, ¿sí? Los veo razonando y digo, mi término, mi lógica encaja con la realidad, ustedes están razonando. Y para que ustedes nazcan requieren de una sociedad elemental, padre y madre para nacer. No hay otra forma de que nazca un ser humano. Entonces su propia naturaleza demanda la sociabilidad. Y para subsistir cuando son bebés requiere que padre y madre los sigan manteniendo, ¿sí? Porque son indigentes sociales, somos todos indigentes sociales, requerimos de los demás. Entonces Aristóteles hace esta definición basada en la realidad, no en una idea abstracta, sino que lo ve en la realidad y así lo teoriza. Entonces toda la sociedad, antes de la Revolución Francesa, entendía este concepto, lo afirmaba, porque lo veía en la realidad. Y elevada con la gracia, con la revelación, era como hacía la combinación perfecta. El moderno dice que no, que el hombre no es un animal racional, sino que es mera voluntad. Y su voluntad define lo que es el bien, la verdad y la belleza, por la pura decisión. Por eso el hombre moderno, como consecuencia en lo social, puede diseñar la moral que le dé la gana. Iba a decir que Dios le dé a entender, pero no, nada que ver, eso sería bueno, que Dios se lo diera a entender. Entonces puede pactar todo el tiempo y puede decidir. Decía el padre Leonardo Castellani, dice, en Argentina, pero también aplica a nosotros. Decía, el liberalismo creó la Constitución y a falta de una Constitución tenemos dos, aquí tenemos tres, ¿no? Dice, y tenemos dos constituciones y por si las dudas no obedecemos ninguna. Dice, no seguimos ninguna para no equivocarnos. Nosotros tenemos tres y por la duda no obedecemos tampoco ninguna. ¿Qué se supone que hace una constitución política a un Estado? Le da nacimiento, ¿no? Y si tenemos tres, hemos nacido tres veces. Y las tres veces hemos nacido deformes. Decía un escritor que no me gusta tanto citar, pero Eduardo Galeano, periodista, decía que un niño no es un enano, ¿no? Y le preguntaban por qué repetía tanto, un niño no es un enano. Y dice, bueno, es que un niño es una persona pequeña que va a sufrir un desarrollo. Va a tener un desarrollo, va a crecer. Pero un enano tiene apariencia de niño, pero no va a crecer. Y le dicen, ¿a qué se refiere con esto? Dice, pues me refiero con esto cuando nos hablan como países en vías de desarrollo, porque ese término se acuñó algún tiempo. Dice, no somos niños. Si fuéramos niños seríamos un país en vías de desarrollo. Somos enanos. Es decir, crecimos deformes. ¿Por qué? Porque el sistema político, el sistema económico, el sistema social ya está repartido en los países poderosos. Y los pequeños campos que nos dejaron para supuestamente crecer, nos mantuvieron enanos. Y así vamos a estar siempre, ¿no? Y Galeano no era precisamente un tradicional. Como si lo conocen, no era precisamente era un revolucionario, ¿no? ¿Cuál es el principio entonces del liberalismo? ¿Sobre qué camina el liberalismo? Sobre la revolución permanente. Y la revolución permanente no tiene fin, porque la revolución permanente trata de demoler el principio básico de Dios, que Dios rige al hombre. Este principio es el principio de autoridad, ¿no? ¿Contra qué lucha la revolución permanente? Contra el principio de autoridad. Pero la autoridad está en la propia naturaleza. Podemos tratar de ignorar que hay un orden en las cosas. Puedo tratar de ignorar que a mi cuerpo le hacen daño ciertas sustancias y puedo consumirlas. Pero eso lo ignoro con mi voluntad, pero la realidad en algún momento me va a decir que esas sustancias me dañan, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza todo el tiempo, dice Miguel Ayuso, emerge, ¿no? Todo el tiempo emerge.
tratan de demoler la autoridad y ahí vuelve a emerger, vuelve a aparecer porque es natural. El padre era una autoridad en su casa, el político era una autoridad en el Estado, el sacerdote era una autoridad en la iglesia. Estábamos regidos por autoridad y la autoridad no descansa en darnos la libertad, sino descansa en darnos la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Hay una palabra que dijo, no recuerdo si Zapatero, expresidente de España, que es también insustancial, y sobre ese es el pensamiento perfecto, refleja el pensamiento perfecto del mundo moderno y del liberalismo. Dice, tergiversando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de la verdad nos hará libres, dice, la libertad os hará verdaderos. ¿Sí? Es una completa frase insustancial, no tiene sentido, pero ese es el mundo en el que vivimos, es el mundo que ha creado el liberalismo. ¿Cómo genera? ¿Qué otras consecuencias tiene el liberalismo? Tiene dos visiones, ¿no? Les digo que libertad, igualdad y fraternidad, en lugar de orden, jerarquía y caridad. Si hay libertad por un lado, el libre mercado, por ejemplo, es la libertad del capitalismo, ¿no? Donde, según Adam Smith, discípulo de John Locke, el gobierno, o más bien el poder económico se regula por sí mismo a lo que él llama la mano invisible, la oferta, el juego entre la oferta y la demanda. Suena perfecto en una cuestión teórica, pero en una cuestión práctica, ¿qué pasa? Que existen monopolios y que los grandes empresarios o los grandes países poderosos que hacen tratados de libre comercio con los países débiles, no pasa esa realidad que se regula la oferta con la demanda. Mientras México exporta jitomates, importa computadoras. Y mientras México siga exportando jitomates en el libre mercado, importando computadoras, pues jamás va a salir adelante, ¿no? El costo de la fabricación y el costo de compra de una computadora a la pizca de jitomates, pues como ustedes lo saben, es muy, muy diferente. Entonces la realidad es que es una igualdad, diría Enrique de Azarojo, entre el zorro y el gallinero, ¿no? Lo que hace este sistema es abrir la puerta al zorro para que haga igualdad con las gallinas, con los débiles. Y por otro lado, ¿qué genera este principio de la libertad? Estoy hablando de la libertad. ¿Qué genera el principio de igualdad? Todos somos iguales, ¿no? Materialmente iguales, porque recuerden, estas dos doctrinas son materialistas, como les dije al principio. Materialmente iguales. ¿Cuál es la figura política y económica que genera la igualdad? Se le conoce como comunismo. ¿Por qué es importante distinguir estas dos? Porque hay veces que hay quien dice, no, yo no soy comunista, por tanto soy capitalista, por tanto soy liberal. Pero cuando habla de comunismo, de capitalismo, la realidad de lo que está hablando es dos hijitos del mismo mal, que es el liberalismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción o la operación de este liberalismo? Pues que en su origen es gnóstico, ¿no? Porque les dije, niega la verdad por sí misma, por obra de Dios, y dice que el hombre es capaz de conocer, de crear el bien y la verdad. En su consecuencia es maniqueo porque equilibra el mal y el bien, dice que son las mismas fuerzas y que se componen a sí mismas. Es pelagiano porque cree que el hombre por su propia libertad va a llegar a un paraíso terrenal. Es voluntarista porque descansa, como les dije, sobre la voluntad de Duns Scoto. Es nominalista porque no cree en los universales, no cree que la realidad existe, sino que nosotros la creamos. Es protestante porque es impulsado por Martín Lutero, ¿no? Es calvinista porque habla también de un pueblo elegido que va a manifestar esa elección cuando le vaya bien económicamente, ¿no? Por tanto, concluimos, como dice el padre Félix Sardá de Salvani, ¿no? El liberalismo es pecado, y no solo es pecado, es la suma de todos los pecados. El liberalismo es el pecado. Se podría decir que por excelencia el liberalismo es el pecado. Hay quien dice, yo en lo religioso soy conservador, o soy tradicional, pero en lo económico soy liberal. Quien en lo económico es liberal olvida que nuestro Señor Jesucristo dijo, condenó al hombre, pero también lo salvó al momento de condenarlo, ¿no? Con esta paradoja. Le dijo, comerás con el sudor de tu frente. Vas a trabajar, pero vas a comer. Es el resultado, decía San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Por tanto, el que trabaja tiene derecho a comer. Fija la propiedad privada. Con esta especie de condena que no es tan así, ¿no? Nos dice, al que más se le dio, más se le va a pedir. Todo lo que te fue dado no es tuyo, es para darlo a los demás, ¿no? Aquí también manifiesta la sociabilidad humana, es decir, que todos los bienes que tengamos, talentos intelectuales,
físicos, económicos, son bienes, sí, privados, son nuestros, nosotros daremos cuenta con ello, pero es para no guardarlos en el celemín, no nadie enciende una lámpara y la guarda en el celemín, sino es para compartirlos con los demás. Todos los bienes que tenemos es para compartirlos con el necesitado. Decía anteriormente, las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, ayudar al enfermo, al necesitado, visitar al preso. Eso que nos fue dado es para compartirlo con los demás. Genera la sociabilidad humana y la perfecciona. Con esto nos invita a participar de la unión social contra la que atenta precisamente el liberalismo. Aquel que dice que en lo moral, en lo religioso, es conservador o tradicional y en lo económico es liberal, está negando esta máxima de compartir sus talentos con los demás, incluso sus talentos económicos, ¿sí? Porque la economía tiene un fin social, no es un fin en sí misma como los sistemas económicos liberales, que son un fin en sí mismos, no son un fin para mejorar la vida humana, sino es para perfeccionarse en su propio sistema, para crear y hacer que viva ese sistema. El fin se convirtió en el propio sistema, no en resolver los problemas humanos. Entonces el que es liberal económicamente es liberal socialmente, no tiene unidad social. Quien no tiene unidad social no tiene unidad política. Y recuerden que la política es una ciencia moral que descansa sobre la ética. Por tanto, quien es liberal en la política es liberal en la ética. Y la ética es la ciencia del bien y del mal. Por tanto, quien es liberal en la ética es libre de Dios. Y el libre de Dios por excelencia es Satanás, es el negador de Dios. Entonces, quien sigue la doctrina liberal, sigue el pecado. Ese es básicamente el bosquejo de lo que es el liberalismo y de por qué Félix Salazar de Salvani dice que es pecado. No sé si haya preguntas, discusiones. La oferta de la demanda, se me fue el nombre. La oferta la oferta y la demanda. La regulación de oferta y demanda de Adam Smith descansa sobre el liberalismo. Dice que, o sea, no hay un principio moral. Dice que la economía por sí sola se regula y que no va a haber injusticia. Entonces, si la oferta y la demanda es lo que regula el mercado, yo, por ejemplo, te puedo vender un anillo que cuesta 3 pesos en 10,000 pesos. Y si tú aceptas eso, como hay oferta y demanda, hay acuerdo de voluntades, aunque sea un fraude lo que te estoy haciendo, es justo. O sea, separa la economía de la moral. ¿Sí? En la Edad Media, por ejemplo, había algo que se llamaba el precio justo. El precio justo en la economía. Y el precio justo era lo que te costaba el justo precio. Era lo que te costaba, el esfuerzo que te costaba hacer las cosas y lo que podía pagar el otro, ¿no? O sea, implicaba, porque saben que la economía descansa sobre el sacrificio de tu vida. Cuando tú creas un objeto, lo creas, dejas de ver a tu familia y te vas a trabajar. Estás sacrificando tu vida y a tu familia. Y eso le da valor a lo que haces. ¿Sí? Y acá no, acá basta el valor de los individuos, porque todo es individualismo. El liberalismo termina realmente en individualismo. Y con que tú y yo estemos de acuerdo, aunque el precio sea completamente injusto, dicen que es moral, ¿no? La realidad es que niegan la moralidad. Adam Smith también era un escocés protestante y tiene esos principios calvinistas. ¿Dónde no andan los padres? ¿El padre Daniel no anda por aquí? No, qué bueno, porque Estados Unidos fue creado sobre la doctrina de John Locke en cuanto al liberalismo político y en la doctrina calvinista en cuanto a la economía. Por eso crearon el destino manifiesto, ¿no? Por eso dicen América para los americanos. Que americanos son ellos y América es toda América. Ellos están creados en ese mercado. No sé si respondí tu... Sí. Básicamente separa la moral de la cuestión económica. No tiene relación. Por eso es liberal. O sea, el liberalismo, por eso digo, es una libertad negativa. Le quita principios a todo, ¿no? O sea, no hay nada que lo rija más que la pura voluntad. En la economía, en lo social, en lo moral, en lo religioso. Solo la voluntad rige al liberalismo. ¿Sí? Pero despegada, o sea, sería buena que la rigiera si está pegada a la inteligencia. Porque la inteligencia descubre la verdad. Y la voluntad te hace seguir a la verdad. Entonces, cuando con tu inteligencia descubres la verdad y tu voluntad te hace seguir a la verdad, se le llama que estás obrando bien. Por eso es una verdad objetiva. Y cuando la separas de la inteligencia, puedes estar sujeto al camino que quieras, como le dijo al gato a Alicia. Edgar.
no sé si quieras platicarnos un poquito del qué alternativas que no sean liberales en cuestiones económicas, políticas, yo creo que Sí. estaríamos de acuerdo que sería el regreso a la monarquía tradicional, pero habría que ver qué implica eso, Sí. y que no es la monarquía ni constitucional ni absolutista, Sí, claro. que conoce la mayor parte o que interpreta la mayor parte de la gente y que es lo que nos han vendido, sino que es la monarquía tradicional. Sí. Pero en el tema económico, ¿qué alternativa no liberal podríamos apoyar Sí. hoy en día, ¿no? También. Sí, sí. Que sería, digo, yo creo que Chesterton y Belloc. y Verloc han hablado de eso, pero León digo, si XIII, quieres sí. ahorita platicarlo. Sí, sí, sí. Sí, en la cuestión política, les platicaba la monarquía, ¿cómo nació la monarquía? ¿Cuál es la monarquía, por ejemplo, tradicional hispánica, la que defiende el carlismo en España? Pues es la monarquía natural, ¿no? La que emergió conforme a la necesidad de las sociedades. Como les dije, cómo se formaron los grupos sociales, ¿no? Cómo se formó el campesino, cómo se formó el señor feudal, cómo se formó el rey y cómo llegó el emperador. A estas necesidades respondía la monarquía, principalmente la hispánica, ¿no? Ya un poco más evolucionada fuera del feudo, con el rompimiento de los feudos, se formaron grupos sociales, cuerpos intermedios se le conocen, ¿no? Como los gremios, por ejemplo. Los artesanos se empezaron a reunir entre ellos y se hicieron especialistas en el arte que manejaban, ¿no? Los herreros eran especialistas en el arte de la herrería y eran grupos fuertes. Los campesinos formaban grupos y eran grupos fuertes porque se unían y se ayudaban. Tenía un fin social lo que aprendían y se compartían ese conocimiento y se protegían. Y conforme había actividades profesionales, formaban grupos. Todos estos grupos eran fuertes, cuerpos intermedios. Y el rey que gobernaba sobre ellos, ya no sobre los feudos, sino sobre ellos, estaba limitado precisamente por los cuerpos intermedios. Primero estaba limitado por la divinidad, porque creía en Dios. Y cuando era coronado, juraba obedecer la ley divina, ¿no? Que era la ley natural. Y los cuerpos intermedios que tenía hacia abajo, ¿por qué intermedios? Porque eran intermedios entre el rey y la familia, que era el objetivo básicamente de protección de toda sociedad, la familia, conservar la familia. Entonces estos grupos fuertes, siempre que el rey quería hacer algo, tenía que consultar a los especialistas en los grupos fuertes, porque si no dejaban de apoyarlo, ¿no? El rey medieval o el rey hispánico realmente era un árbitro. Cuando se desataba un problema entre un cuerpo intermedio y otro, el rey arbitraba a ver quién tenía la razón. Y acataban la orden del rey. No porque fuera simplemente el rey, sino porque obedecía a la ley natural. Les dije anteriormente, Santo Tomás de Aquino decía, ¿cuál es el principio del rey? O sea, ¿por qué la rebelión es pecado? Porque Santo Tomás dice que la autoridad, la verdadera autoridad, viene de lo alto, como dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué viene de lo alto? Porque se sostiene en el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? En el conocimiento de la verdad. Y la verdad por excelencia es Dios. Y como se sostiene en esa verdad, el rey no puede ir más allá de la verdad. Si tú eres un animal racional, social y político, estás vivo, debe de respetar tu vida. Si eres social, debe de respetar a tu familia, a tus amistades, todos los grupos sociales, ¿no? Si eres racional, debe de respetar tu inteligencia. Entonces el rey estaba sometido por eso. Cuando había problemas, les digo, hacia abajo, arbitraba solamente. Entonces, ¿cuál es el sistema político que hemos conocido en experiencia que ha tenido realidad concreta? El sistema monárquico hispánico. Porque la democracia que manejamos como fundamento de gobierno en ninguna parte del mundo ha tenido realidad. Dice Juan Manuel de Prada, dice, bueno, se burlan de mí porque creo en Dios uno y trino, que aunque no lo veo, veo sus operaciones, ¿no? O sea, veo que se manifiesta en la existencia, en la creación del mundo. Y me piden que crea en la división de poderes cuando es algo que sé que no existe. Está en un papel, pero en una realidad concreta no está. Ningún país en la historia, ningún país ha sido verdaderamente democrático. A como es la democracia a ultranza. No sé si respondí en esa parte. Sí, económico. Perdón, sí. El tema económico, hay una figura que promocionan principalmente dos amigos, grandes amigos y grandes escritores, Chesterton en Los límites de la cordura y Hilaire Belloc en El estado servil. ¿Sí? Hablan del distributismo económico. La realidad es que el distributismo económico es fundamentado principalmente por León XIII en Rerum Novarum, ¿no? ¿Cuál es el distributismo económico? Es distribuir, pero ¿distribuir qué? No la riqueza, ¿no? Porque el comunismo plantea a veces eso. La riqueza que otros hicieron, déjala reparto. Sino más bien lo que hace verdaderamente libre a la familia. ¿Qué haría verdaderamente libre a la familia?
una propiedad privada que les sea suficiente para trabajarla y vivir del producto de lo que trabaja. Entonces el distributismo económico es una visión moral económica sana que tiene como centro al hombre y a la familia, no al sistema. Quiere decir esto que se tiene que distribuir la propiedad. Todos, debe de haber, dicen, propietarios y no proletarios, ¿no? Porque al proletario le llevaron industria y fue encantado y salió de su tierra y dejó sus campos y se vino a vivir a la ciudad por la industria y lo contrataron de obrero y al último terminó vendiendo su territorio, su tierra, y ahora está pagando su casa. Lo despojaron de todo, ¿no? El gran capitalismo. No sé si... Padre. En vista de, tomando el caso de estudio de la democracia suiza, ¿qué nos podría decir al respecto? Si tiene algo de re en sí o no. Sí. Esa es una pregunta. 2, si el liberalismo económico es pecado, participar de la economía de mercado nos hace también cómplices y nos tendríamos que confesar de ello. Esa pregunta, o sea, vamos estirando el argumento hasta sus últimas consecuencias. No, y tercero, tendría que ser, ¿no? ¿Implicaría el sistema distributista una negación de los medios industriales de producción? Y también de qué podría, o sea, si tenemos que necesariamente regresar como al concepto americano del, ¿cómo se llama?, de tener tu tierrita y de vivir eso, el homesteader, ¿cómo podríamos, considerando la realidad geográfica y demográfica mexicana, qué tan posible es en, digamos, 50 años aplicar ese sistema, dándole 50 años para que corra? Voy a regresar al revés porque olvidé la primera pregunta. Me dijo una y hizo 4, padre, ¿no? No, son 3. Ok. Ah, bueno. El caso suizo. Sí, el caso suizo, ok. Me gustaría, una vez recuerdo que no me acuerdo si era del TEC de Monterrey o de la UP, nos dieron una clase de democracia, ¿no? Y nos decían que teníamos que ser más democráticos para ser más felices. Todo el tiempo así, ¿no? Y la democracia, pues ¿con qué se cura la falta de democracia? Con más democracia, ¿no? Es un sistema que no se acaba nunca. Siempre hay forma de ser más democráticos. Y nos ponían de ejemplo a Suiza. Suiza. Nos ponían de ejemplo a Suiza. Yo le hice una pregunta, le digo, es que está muy bien. Qué bueno, sí, la democracia funciona y los hace ricos, ¿no? Pero más bien estamos viendo un efecto y no la causa. Dígame un país democrático actualmente que no haya sido imperio. Es decir, que no haya saqueado con la visión principalmente calvinista a los demás países, porque Suiza fue un imperio, ¿no? Norteamérica fue un imperio, y primero crearon un sistema que les beneficiara económicamente y después se hicieron democráticos. Entonces, evidentemente, si relacionas un país democrático con el éxito económico, pues te debes dar cuenta que primero fueron ricos, ¿no? Y saqueadores, y sus imperios pues descansan muchas veces sobre sangre, lo que no hacía el imperio español, ¿no? Era muy diferente. Recuerden que el imperio español no tenía colonias, tenía reinos. El reino de la Nueva Galicia, por ejemplo, eran parte del Imperio Español. La otra era... Le digo que tengo memoria muy corta. Tengo frente muy larga, pero memoria muy corta. La Confederación Suiza es de la Edad Media Baja. La Confederación Suiza. La Confederación Suiza, o sea, la Confederación de Estados Suizos. Sí. De los cantones es posterior al liberalismo económico. Sí, al liberalismo económico, pero estamos hablando del liberalismo también imperial político. Sí, y también, o sea, me refiero a que sí, el esbozo de la democracia actual, del funcionamiento de los cantones, sí, ya estaba seminalmente antes del Renacimiento. Sí, pero ¿cuál es la solamente función? Una excepción. No, político probablemente no estaba formado desde antes, pero la cuestión es de si la riqueza que tiene Suiza se la dio ese sistema político. Porque estamos hablando de liberalismo económico. O sea, desde ese tiempo Suiza tenía el dinero que tiene ahorita, los recursos que tiene ahorita. Sí.
Sí, y como paraísos fiscales incluso. Sí. O sea, la democracia suiza no tiene mucha relación con su liberalismo económico. No es efecto y causa, ¿no? No sé si me explique. O sea, la riqueza que tiene Suiza, que sí entra en el liberalismo económico, no es un efecto de su liberalismo político. Los bancos, por ejemplo, suizos actualmente es paraíso fiscal, ¿no? Y aceptan dinero. ¿Ya no? Ok. Aceptaron dinero inmoralmente, ¿no? De muchas partes. Y tenían la visión. ¿De dónde era Calvino, padre? Ginebra, creo. Suizo. Sí. Y es uno de los inspiradores de la economía suiza, precisamente. Sí, pero, o sea, me refiero a que, o sea, si la democracia es tan absolutamente mala y pende de principios calvinistas, ¿cómo es que hay un Estado democrático que se funda en 1291? No, de hecho Grecia pues se fundó antes y era democrática. Y que no es, o sea, que realmente no pende de principios liberales, Sí. sino que simplemente la Confederación Suiza, independientemente de un rey suizo, que no sé qué tanto extensión le podemos decir que había un reino suizo. Cité hace rato cuando hablé de la democracia como demoledora de autoridad. Hay una visión democrática como forma de gobierno y otra como fundamento de gobierno. La de forma de gobierno la tenían los griegos. Era la simple elección de sus representantes, ¿no? Y los sometían a cuenta. Pero la democracia, por ejemplo, norteamericana, es un fundamento de gobierno, es un sistema ideológico. Y en ese sistema ideológico, como en nuestra Constitución, no se decide sobre la elección, se decide sobre lo que es el bien, la verdad y la belleza. Los revolucionarios españoles, por ejemplo, demócratas, rojos, votaron a ver si sobre la existencia de Dios, ¿no? Y dicen por ahí, los que saben de números, que por un voto Dios se salvó. O sea, siguió viviendo. Esa es la visión democrática como fundamento de gobierno. Y esa es la que existe actual. Porque los griegos desde antes pues, son los creadores del sistema democrático, pero no la tenían como fundamento de gobierno. Su fundamento de gobierno de los griegos era la paideia. Era la visión armónica de la creación del hombre en la virtud y en la verdad. Y esa visión no la tiene Norteamérica. Es un fundamento de gobierno. Entonces, distinguir estos dos principios creo que es fundamental para no confundir una democracia con otra. Okay. La democracia liberal es la que es fundamento de gobierno. O sea, donde lo separa. ¿Qué lo separa? Por ejemplo, Maquiavelo, ¿qué es lo que hace Maquiavelo con la política? Separa la moral de la política. Y la democracia liberal está sustentada sin moral, precisamente. Voy a estudiar más el caso suizo en los cantones. Probablemente se fundó sobre la democracia como forma de gobierno y no como fundamento. Okay. La segunda pregunta era si el liberalismo económico es pecado. Tendríamos nosotros que confesarnos por participar en la economía de mercado. Sí, definitivamente sí. En el grado que participemos, confesarnos, ¿no? En el grado que yo creo que hagamos transacciones injustas. Digo, eso más bien lo tiene que decir usted, ¿verdad? Usted es el expositor. Usted en el grado, dar esta conferencia, nadie lo obligó. En el grado que hagamos transacciones injustas, o sea, que sepamos que estamos vendiendo algo que no vale en lo que lo vendemos y se lo vendemos a alguien que consideramos que es iluso, creo que estamos actuando inmoralmente, ¿no? Y creo que deberíamos confesarnos al respecto. Sí. Y la otra, respecto a la tierra, ¿no? Pues sí, se han poblado muchas ciudades, pero el campo está abandonado. O sea, no sé exactamente cómo se pueda dividir, necesitaría saber los datos geográficos específicos para no alardear, tener datos en la mano de cuántos pobladores hay que puedan trabajar la tierra y cuánto pedazo nos tocaría cada uno, ¿verdad? Pero el campo está abandonado, el campo en México. Hay mucho campo y está... Yo creo que por lo menos sí hay tierra de las familias que lo heredaron, o sea, que lo tienen y que se fueron al norte a trabajar a otra parte y el campo está allí. Entonces creo que por lo menos los que ya son propietarios podrían regresar a trabajarlo. ¿Es utópico? Sí. En el sistema liberal claro que lo es. Porque si regresan a trabajarlo en el sistema liberal, pues se van a morir de hambre, ¿no? Si seguimos comprando en el Walmart y el trabajador está produciendo el campo, pues se va a morir de hambre. Entonces ahí, si trabajamos en el Walmart y el trabajador produce allá, yo creo que sí debemos ir a confesarnos. Sí. Vamos a tener que hacer segunda parte. Bueno, okay. Yo tengo una duda. Entiendo que las cooperativas forman parte de un sistema económico que está más ajustado al distributismo. Pues sí, al distributismo, pero no sé si es correcto o no. Sí. Y tal vez la figura de la cooperativa sí sería como una realidad más aterrizada con nosotros, Sí. pero es pregunta.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho sí, se supone que, no sé si conozco, bueno, no quiero promocionar, no se crea. Iba a decir una política de gobierno, pero no. Es una cooperativa de barrio, o sea, les dieron cierto recurso a cierto grupo de la población con la intención de que pusieran un pequeño negocio, que se aliaran principalmente en familias y lo dejaron a fondo perdido, ¿no? Y ese dinero, pues obviamente hace que produzcan trabajo entre ellos, que se hagan pequeños propietarios y que algunos negocios quebraron, se pelearon, ¿no? Y otros han prosperado y han generado más. Sí, sí, el problema es que no, o sea, no. Marx, por ejemplo, era un matemático, dicen que era un sociólogo, pero era un matemático, ¿no? Marx te pone un ejemplo, el padre Schitt, muy sencillo, decía Marx, si a Marx le preguntas, si le dices a Marx, hay una hectárea que un hombre tarda un día en trabajarla, ¿qué pasa si mandas 2 hombres? No, pues la van a trabajar en mediodía. Y lo dicen de broma, ¿no? Pero no, Marx no está contando con que los hombres van a llegar, se van a pelear, van a decir no trabajar y no lo van a terminar nunca. Suena cómico, pero esa es la realidad de la vida, ¿no? Y Marx lo que tiene es una matemática en la mente, y la matemática pues es abstracta, es una idea. Por eso son exactas las matemáticas, porque son exactamente dentro de nuestra cabeza, no tienen realidad concreta. Y la realidad concreta es más compleja. Entonces, los negocios me consta que no funcionaron en esa cooperativa de barrio, es porque terminaron peleándose. Todavía no crecían, y ya estaban viendo a ver cuánto les iba a tocar de lo que no había, ¿no? Entonces, pero una cooperativa exitosa fue Boeing en su momento, hasta sí. que entró los mercados globalistas, la casa de bolsa y todo, hasta que creció de determinado tamaño, tuvo que cambiar su razón social. Sí. Pero bueno, no sé, ¿qué tanto el cooperativismo se puede unir a una asociación civil, por ejemplo? Es que el cooperativismo Ya, funciona, último. pero les dije, tiene un principio moral, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos? ¿Mantener a nuestra familia y vivir bien? ¿O queremos lucrar? Cuando cambias la visión del lucro, pues no nada más tú de la cooperativa quieres lucrar, también el otro. Y entre más lucre, mejor, ¿no? Y si lucra, primero lucra hacia afuera y después lucra hacia adentro. Y es lo que rompe, ¿no? Esas ambiciones de los grandes mercados de crecer demasiado es abarcar. Dicen, no desees ser rico, porque si deseas ser rico implícitamente implica, valga la redundancia, que estás deseando que sean pobres los demás, ¿no? Recuerden que la economía se basa en un principio. Dicen que los recursos son escasos y las necesidades infinitas. Entonces, cuando los recursos escasos se acumulan en una sola parte, las necesidades de los demás son más infinitas y menos satisfechas. Jalamos la cobija, ¿no? Se la quitamos al otro. Entonces, creo que el problema no es que las cooperativas no funcionen, el problema sigue siendo moral. Separar la moral y el fin de ese sistema económico que se planteó al principio. Creo que se cambió la ruta en eso. ¿Alguien? Padre. No sé si respondió o no. Entonces tú desarrollaste como como puntos Sí. a través de la historia, Sí. y me gustaría saber como cuáles son las contrapartes, porque entonces nos enfatizamos los errores, pero cómo podemos resumir de alguna manera en concreto de cada punto los principios correctos. Sí. Y nada más antes también me parece si en Suiza funciona la democracia o no funciona, yo pienso que también es importante tomar en cuenta, ¿no?, la aborto está permitida en Suiza y la eutanasia. Entonces, ¿en qué estamos valorando si una democracia funciona o no? Sí. Por eso lo relacionaba yo creyendo, a lo mejor, no sé si interpreté bien al padre, pero creyendo con el éxito económico, por ejemplo, ¿no? El éxito económico es un éxito material, entonces si nos basamos en los éxitos materiales, pues hay que desprender la moral definitivamente de los éxitos materiales. Generalmente no se llevan de la mano. Los principios en los que resumiría el antiguo régimen con el moderno, o sea que no es moderno, por eso hablaba de la gnosis, ¿no? Realmente el problema está desde el principio. Desde que la verdad apareció, quiso aparecer la negación de esa verdad, ¿no? Que básicamente las revoluciones no son más que la negación de la verdad. Los principios que dije, orden, jerarquía y caridad. Esos son los principios del régimen antiguo, por decirlo así. Y del régimen moderno es libertad, igualdad y fraternidad. Se confronta uno con el otro.
orden respecto al orden que Dios puso en las cosas, jerarquía en cuanto al que más se le dio, más se le va a pedir, y obrar por caridad, amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Ok. Contra la ilusoria libertad negativa, que es libertad de todo orden, la igualdad, que incluso ya es contrario decir libertad, o sea, ¿cómo congenias libertad con igualdad? ¿Sí? Si todos somos libres, todos somos diferentes. O tenemos que ser iguales. Porque si tenemos que ser libres e iguales, alguien nos tiene que ayudar a ser libres e iguales. Es decir, alguien nos tiene que obligar. Es decir, alguien maneja desde la sombra un totalitarismo. ¿Sí? Y la fraternidad, pues ya es un parche ahí que no sé cómo haces que artificialmente que algo que es disperso y luego es igual, sea fraterno. Creo que son una caricatura, así como el diablo es un mono de Dios, creo que estos tres órdenes son una caricatura del orden jerarquía y de la caridad. Entonces, yo me refiero como, por ejemplo, maniqueísmo. Sí. Entonces, maniqueísmo cree en dos fuerzas iguales. Dos fuerzas iguales, El bien ¿no? y mal que se Y nosotros creemos, o nosotros sabemos de una sola fuerza, Sí. Dios, Sí. ¿no? Y como ir, o sea, la parte Ok, contraria. Sí, ya entiendo. Ajá. Sí, la gnosis. Primero la gnosis, ¿no? La gnosis dice que el hombre, como les digo, es capaz de crear el bien y la verdad. Saber que la verdad, que el bien y la verdad solamente están en Dios. Bien, verdad y belleza. Bien, verdad y belleza suma solamente están en Dios. Dios uno y trino. En el maniqueísmo son dos fuerzas, el bien y el mal, que se equilibran. No hay comparación entre el bien y el mal realmente, ¿no? El mal consiste, el bien consiste y el mal subsiste, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que el bien es la afirmación de la verdad y el mal únicamente lo que puede hacer es la negación de la verdad. No tiene realidad concreta, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué es la ceguera, por ejemplo? La ceguera no es más que un término en nuestra cabeza. La ceguera no existe, consiste. Es un ojo que no tiene una potencia, que no puede ver. Originalmente tendría que ver, pero no puede ver. Es la negación de una potencia. El maniqueísmo, que pone al mal a la misma altura del bien, tiene ese error, pues. El pelagianismo, que es otro de los principios, ¿no? Que el hombre se salva por sus propias fuerzas. Vuelve absurda nuestra fe, porque niega la redención de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino? Si el hombre se salva por sus propias fuerzas, ¿no? Y la ciudad del hombre, pues es la que vivimos actualmente. Yo no sé si el hombre con el liberalismo, con su libertad de decisión y con su pacto, va hacia el cielo. Yo veo como que no. Entonces creo que es un principio que niega precisamente la redención de nuestro Señor Jesucristo. El voluntarismo. Nietzsche es el mejor ejemplo, ya lo he puesto anteriormente, sobre el voluntarismo, sobre la voluntad de poder. Nietzsche fue un hombre que decidió, siendo muy brillante, creo que es de los pocos filósofos ateos que vale verdaderamente la pena leer, negó la capacidad de la inteligencia y se basó en la voluntad, ¿no? Nietzsche los últimos 11 años de su vida los pasó en la locura total. Entonces creo que es un ejemplo de lo que el voluntarismo puede hacer fisiológicamente en una persona y el desastre que puede hacer que tenemos en la cuestión política, ¿no? Porque realmente el voluntarismo de ese pacto social, ese constituyente del 57 en México, por ejemplo, amigos de Juárez, pues ¿quiénes fueron? No fue la voluntad popular. En 1917 no fue la voluntad popular. Fueron la camarilla carrancistas, fueron la camarilla de Juárez los que votaron. Ellos son la voluntad popular, ¿no? Entonces ahí descansa el voluntarismo. ¿Me falta quién más? El protestantismo, padre, pues no sé, Sí, no, encerrar al hombre en su relación, entre comillas, con Dios, ¿no? Se confiesa ante Dios uno mismo y realmente pues te estás confesando ante ti mismo. En lugar de aceptar el pecado y de buscar la gracia para redimirlo, buscas la santificación de tu pecado. Yo soy capaz de redimir mi propio pecado. Entonces creo que la contraria evidentemente es el magisterio de la Iglesia. Es sostener el valor central del príncipe de Roma, ¿no? Y de los príncipes obispos y de los doctores de la Iglesia. Creo que es el antídoto correcto y más ortodoxo. ¿Qué otra parte dijimos? Entonces, el nominalismo. El nominalismo es entender, la respuesta sería la filosofía realista, en que dice que hay una realidad fuera de mí y que mi inteligencia fue diseñada para comprender esa realidad. Que no la puedo comprender toda, eso es evidente. El hombre humilde dice, no puedo comprenderlo todo, y eso que no puedo comprenderlo lo dejo al misterio. El hombre soberbio dice, no, sí puedo comprenderlo todo, ¿no?
y trata de comprenderlo todo, y al último se da cuenta que ese todo, como no es todo, es muy pequeño, lo frustra. Y ahí nace una filosofía que llaman existencialista. Y el existencialismo, que no tiene un principio y un fin, termina en nihilismo. Detrás del existencialismo está la nada. Entonces creo que la forma de combatir el nominalismo es con la filosofía realista, aristotélico-tomista. Pues te agradezco mucho, te agradecemos mucho la plática, estuvo muy, muy buena. Y por último, a mí me llamó la atención, hace poco estaba estudiando acerca de Hobbes, que él ponía el poder, antecedía el poder a la verdad. Es decir, que el poder puede determinar la verdad de acuerdo a su conveniencia. O sea, que el poder es como lo máximo, pues. Y me parece que aristotélicamente pues es un error metafísico, ¿no? Sí. Porque la verdad es un principio mucho más alto a la que la voluntad se tiene que alinear, ¿no? Sí, realmente, o sea, el origen del mal es el rompimiento entre la inteligencia y la voluntad, ¿no? El la desorden. voluntad se limita por la inteligencia, por lo que puede conocer la inteligencia, y por lo que no, o sea, y es permanecer, la voluntad es, para llamarla bien, es permanecer en ese bien encontrado. La negación de la inteligencia es exaltar la voluntad. Creo que la gnosis, creo que o sea, el hilo conductor de todas las herejías, de las grandes herejías, es que el hombre quiere imponer su voluntad sobre Dios, así de simple. No Muchas obedece gracias. la voluntad, no obedece el orden, impone un orden. No sé si te escuché bien, pero al final que ibas terminando habías hablado de ética que era mala o no sé si demoníaca, no te escuché muy bien. La ética, La ética. no, la ética es la ciencia del bien y del mal. Ajá. ¿Sí? Entonces, para descansar nuevamente, la ética es una ciencia práctica. Te Hay ayuda a ciencias ser teóricas justo, ¿no? Y ciencias prácticas. Ajá. Las ciencias teóricas son las que descubren, es el conocimiento del hombre del orden de las cosas, ¿no? ¿Por qué la física es una ciencia teórica? Porque la física no inventa, estudia la materia y descubre cómo opera, ¿no? Y la ciencia práctica es donde el hombre sí es libre, es donde toma la decisión, pero la decisión con base en lo que encuentra su inteligencia, ¿no? Por ejemplo, si yo atento contra la física y mi voluntad es libre y decido ahorita salir por la puerta de arriba, creo que voy a tener ahí algo. Ya me siento como si hubiera caído, ahorita me duele la espalda, me siento como si hubiera caído, me estoy imaginando, ¿no? Digo, se va a sentir peor. Entonces, la ética es la ciencia precisamente que estudia el bien y el mal. Y digo que si en la ética somos liberales, nuevamente caemos en nuestra voluntad y negamos el bien y el mal. Nosotros queremos creer el bien y el mal. Entonces, desobedecemos el orden que Dios puso en las cosas. Por eso me refiero que una ética liberal es una ética, Ética liberal. podría decir, No te escuché satánica. la otra parte. Sí, Liberal, luciferina es ética el término liberal. que utiliza. Ya. Perfecto. Dice Danilo Castellano, voy a concluir con esto, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? Ya dijimos todo eso. El liberalismo es una fantasía, es una utopía, pero alguien se aprovecha de esa fantasía, alguien lucra con esa fantasía.